Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar lo que es la bienvenida y el agradecimiento de poder asistir a esta hermosa ponencia que trata sobre la ley del comercio electrónico, una ley que está siendo puesta en práctica en diversidad de industrias y empresas. Pero antes de iniciar sobre este tema o esta ponencia tan enriquecedora, vamos a iniciar con una famosa frase histórica inicial dada ya sobre el comercio y su relación con la inversión, por el famoso Arquímedes de Siracusa, allá en el año 300 a.C., ¿verdad? En la antigua clásica. Y es que Arquímedes se encontraba dando una magistral cátedra sobre la relación de la inversión con el comercio hoy en día. Y es que él decía que la economía sí podía cambiar, pero salieron diversidad de sofistas diciéndole la economía no puede moverse, ni mucho menos cambiar. Y él les dijo, maestros, denme un punto de apoyo y una polea y puedo moverle no solo la economía, sino que puedo moverle el mundo. Hermosa historia, ¿verdad? Con un punto de apoyo se puede mover el mundo económico con un equilibrio, ¿verdad? Así que vamos a poder iniciar con lo que es la carta de presentación de las ponencias. Y las ponencias son las siguientes, dadas por los siguientes expositores. Como primer punto tenemos al analista Hugo Alexander Rodríguez Aguillón. Como segundo tenemos al colega Melvin Josué Escobar Palma. Como tercera colega tenemos a Lisette Noemí Jovel Cubillas. Y como último a su servidor, José Daniel Montoya de Aníbal. Un gusto, sean bienvenidos. Y antes de poder iniciar sobre lo que es la ley del comercio electrónico, vamos a iniciar con el índice, el programa de nuestra investigación, cómo va a estar llevando a cabo por cada uno de los expositores y analistas que les acabo de mostrar, que están relacionados con este tema tan técnico, y innovador y tecnológico. Como primer punto tenemos a nuestra agenda de nuestra firma, en donde nosotros vamos a dar lo que es la bienvenida que se dio anteriormente con una hermosa frase célebre. Como segundo vamos a estar hablando del alcance y los cimientos de la ley, donde vamos a estar hablando de los objetivos de la ley y su aplicación, los sujetos que están obligados a utilizarla y por supuesto, ¿verdad?, los principios y las exclusiones que esta ley presenta. Como tercer punto vamos a estar hablando de la documentación electrónica y efectos jurídicos que esta ley tiene en su favor, donde vamos a estar nosotros definiendo esa ley, los efectos jurídicos, el uso tecnológico, las comunicaciones electrónicas y por supuesto algo que no puede faltar, los errores de comunicación. Toda ley suele tener diversos sesgos, ¿verdad?, que se necesitan materializar. Como cuarto punto vamos a estar hablando de la regulación de los contratos y por supuesto de la comunicación comerciales, en donde vamos a estar hablando de las exclusiones en las comunicaciones, las ofertas y los descuentos, de cómo se debe manipular, ¿verdad? Porque es algo muy delicado, ya que tenemos que tener algo muy en cuenta, que esta ley busca tratar de regular los riesgos legales y normativos. Y no solo eso, tratar de modernizar lo que son los riesgos de liquidez. Y también tomemos en cuenta los riesgos de mercado, ¿verdad? Si se está hablando de comercios, tenemos que tener muy en cuenta estos tres puntos. Y también se va a estar tomando en cuenta lo que es la validez de los contratos electrónicos. Y por supuesto, algo que no puede faltar, las obligaciones de los contratos, tanto como el comprador como la persona que lleva a cabo esta ley. Y como quinto punto vamos a estar hablando de la postventa, la seguridad y el cumplimiento que debe de tener el proveedor, ¿verdad? Que no se tiene que quedar atrás. Vamos a estar abarcando el comprobante de transición, la factura electrónica, la seguridad confidencial y por supuesto la aplicación gradual con el comercio que esta tiende a tener, sin dejar a un lado las obligaciones del proveedor, ¿verdad? Y como sexto punto, dando el cierre y la despedida con una hermosa frase que se la vamos a decir al finalizar de esta ponencia, que los va a dejar mucho en qué pensar. Así que acompáñenme con nuestra siguiente colega, que va a hablar sobre el alcance y los cimientos de la ley presente. Tengan todos muy buenas tardes. Ahora vamos a dar inicio a lo que es nuestra ponencia, que se va a tratar sobre la ley del comercio electrónico. Antes de empezar, nosotros tenemos que saber qué es la ley del comercio electrónico. Son las reglas del juego para todo lo que hacemos por internet.
Hoy en día compramos, vendemos y firmamos cosas desde el celular o la computadora. Esa ley está ahí para poner orden en esas actividades que nosotros realizamos diariamente. Lo más importante que debes saber es que esta ley nos da la seguridad, o sea que su función principal es garantizar un control digital o un correo electrónico que tenga exactamente el mismo valor legal que un papel firmado con tinta. Así, tanto empresas como usuarios podemos hacer negocio digital con total confianza. Ahora bien, la funcionalidad que tiene esta ley del comercio electrónico es monitorizar nuestra forma de hacer negocio. O sea que su función principal es un desempeño de seguridad jurídica, es decir, que tengamos la tranquilidad de lo que hacemos en línea es legal y seguro. Esto a lo largo a través de principios llamados equivalencias funcional, o sea que la palabra simple, esto significa que la ley elimina la diferencia entre un papel o digital o un documento electrónico o un contrato enviado por internet que vale exactamente lo mismo ante un juez o un papel firmado en papel. Para dar un buen control de lo que es la ley del comercio electrónico, tenemos que tener en cuenta lo siguiente para un manejo y control. Uno de ellos es un buen control de las salidas de efectivo. El siguiente es un buen control de nuestros activos. Y por supuesto, lo que nunca debe faltar, un buen control de rentabilidad. A continuación mostraré los puntos principales de la ley del comercio electrónico, que son los siguientes. Uno de ellos es el alcance y el crecimiento de la ley. Bueno, este punto se refiere a dónde y cómo aplica la normativa del comercio electrónico. Trata sobre los funcionamientos legales que da validez a las transacciones digitales establecidos en el marco del cual las empresas y consumidores pueden operar electrónicamente y define qué actividad está cubierta por esta ley. El siguiente es documentación electrónica y efectos jurídicos. Bueno, aquí se centra en cómo los documentos creados, transmitidos, legislados como facturas electrónicas, contratos digitales, correos electrónicos, etc. Este tiene el mismo valor legal que sus equivalentes en papel. Es funcional para asegurar un registro digital sea válido y admisible como prueba y tiene los mismos efectos jurídicos en un tribunal. Las otras tenemos las regulaciones de los contratos de comunicaciones. Bueno, aquí se abordan las reglas específicas para la formación de contratos en línea. Esto influye cómo se considera y que se ha aceptado una oferta, los requisitos de información que se deben cumplir los proveedores y cómo deben manejar las comunicaciones entre el comprador y el vendedor para que sea considerado oficiales y vinculantes. Tenemos también lo que es la seguridad y cumplimiento del proveedor. Bueno, en este punto es crucial, porque la confianza en el comercio electrónico se refiere a las obligaciones del vendedor para garantizar la seguridad y las transacciones y las percepciones de los datos del consumidor y el cumplimiento de todas las normas de calidad y entrega y garantías que se prometen. Ahora bien, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, lo siguiente habla sobre el alcance y crecimiento de la ley. Bueno, tenemos los principios de la ley, que básicamente uno de ellos es el objetivo de la ley del comercio electrónico. Bueno, aquí claramente busca que los actos y controles realizados electrónicamente tengan la misma validez legal que los documentos físicos o escritos. Tenemos también
el ámbito de aplicación, que aquí es cuando aplica todas las transacciones comerciales, civiles, administrativas que usen tecnología entre particulares como el Estado, ¿verdad? Tenemos los sujetos obligados, perdón. En los sujetos obligados influye a personas naturales o jurídicas, especialmente a los proveedores de bienes, servicios como oferta en línea y a cualquier identidad que use mensajes de datos, ¿verdad? Tenemos también los principios especiales aplicables al comercio electrónico. Bueno, aquí se basa en la naturalidad de tecnología aplicada sin importar, ¿verdad? Y la equivalencia funcional, los actos digitales que van igual que los físicos. Y por último tenemos las exclusiones de la ley. Bueno, aquí ciertas áreas formales como el derecho de la familia o temas inmobiliarios quedan afuera de esta ley y siguen regulados por las normas tradicionales en papel. Ahora bien, aquí hemos hablado sobre el alcance y crecimiento de la ley. Ahora vamos a empezar a hablarles sobre lo que es la documentación electrónica y los efectos jurídicos. Para que nosotros podamos entender estas bases, la ley nos otorga 5 principios fundamentales en la cual nosotros podemos entenderlos como principal función. Así que empecemos por el primero, las definiciones establecidas por la ley. Esta ley crea un glosario oficial, más bien conocido como mensaje de datos o una firma electrónica, y lo hace con el único objetivo de asegurar que todos los integrantes o actores que conformen la empresa, ya sea consumidores, jueces, usen y entiendan por sí mismos con total precisión lo que esta ley delega, lo que es este glosario oficial. Como segundo punto tenemos los efectos jurídicos en las comunicaciones comerciales y electrónicas. Aquí, queridos colegas, las comercializaciones de negocio son que nos delega que tanto la publicidad, las ofertas o los negociantes, por ser en sí de su naturaleza, de forma realizada, no forma electrónicamente su validez, es decir, no pierde la validez ni fuerza obligatoria solo por ser digitales. Estas no van a perder ninguna validez en su entorno en base a su naturaleza, ¿verdad? Serán tomadas como válidas, es decir, que son completamente admisibles, queridos colegas, como prueba ante un tribunal. Y es lo que delega esta ley. Así que vamos a pasar al uso tecnológico para constatación por escrito. Cuando la ley tradicionalmente exige algo así como que se está mencionando, queridos colegas, es que nos delega que nosotros usemos un mensaje de datos que cumpla con los requisitos y siempre se ampare a los siguientes formatos, ¿verdad? Para garantizar que la función probatoria de los documentos digitales se lleven a cabo tanto a su uso, y es por eso que se llama uso de tecnología para la constatación por escrito, que debemos de tener en cuenta los requisitos que ésta delega para tener un buen uso y manipulación de este, y es eso lo que delega este principio. Y pasaremos al tiempo de envío y de recepción de comunicaciones electrónicas, es decir, compañeros, que se establece en el momento legal y preciso en el que un mensaje sea considerablemente enviado, tanto por el emisor y el recibido por el destinatario, ¿verdad? Esto es muy crucial, queridos colegas, hay que tener muy en cuenta eso, ya que, por ejemplo, si una oferta se aceptó dentro del plazo, es como que se tiene que tener muy bien en cuenta que sea perfecto y muy a tiempo, ¿verdad? No tiene que estar fuera de tiempo, ya que la ley establece que todo debe de ser manipulado y enviado dentro de su plazo de tiempo estipulado. Y tenemos lo que son los errores en las comunicaciones electrónicas. No podemos dejar esto a un lado, queridos colegas, ya que siempre deben de haber errores en diversidad de manipulación de efectos jurídicos y tanto documentación electrónica. Y es aquí lo bonito que entra lo que es esta ley, que regula cómo manejar y diversificar esos errores, cómo existe la posibilidad de minimizar que un error se minimice o se extinga, ¿verdad? Y esto establece las condiciones específicas
que la ley nos va a dar para nosotros poder identificar y minimizar lo que son estos errores. Ahora, vamos a hablar de lo que es la estructura de un documento electrónico y lo vamos a definir por 4 pasos: el cuerpo y el contenido. ¿Qué quiero decirles aquí, colegas? Que el cuerpo puede ser tanto en formato PDF, doc, XML o, como comúnmente hoy en día se ve, en un formato JSON, de forma visible para su uso obligatorio, ¿verdad? Donde el conjunto de la información no se tiene que tapar y se tiene que visualizar en todos los aspectos. Y como punto número 2 tenemos que tiene que llevar metadatos. Esto es sumamente obligatorio, ya que la ley delega que se debe de tener una identificación, donde debe ir el nombre del archivo, el tipo de formato y por supuesto el tamaño. Y debe de ir la creación y la modificación que se vaya a dar en cualquier caso, como por ejemplo la fecha y la hora exacta de la creación. Tanto tener en cuenta si se hizo una última modificación y siempre, ¿verdad?, el autor original. Y por supuesto la ubicación, las rutas de almacenamiento o de identificación únicos en donde éste se va a tener que llevar. Como punto número 3 y lo más primordial es los elementos de seguridad y verificación. Son 3 documentos. Recuerden, con la cual no se va a poder tomar en cuenta la inhabilidad de este documento. Sin estos 3, ese documento sería inválido. Es por sí de sí que debe de llevar una firma electrónica, es sumamente obligatorio, el sello de tiempo, por supuesto, y la integridad, que es un código único en la cual se toma en cuenta si este ha sido manipulado o no. Eso es lo bonito de este código de integridad, fíjense, conocido como el famoso hash, que nos indica de sí por sí si fue manipulado el documento o no. Y como cuarto punto tenemos lo que es la infraestructura técnica, el software, ¿verdad? Es el entorno o la herramienta que nos permite a nosotros tener la lectura comprensiva de este documento. Es decir, que puede ser en un formato certificado o codificado, o un software de visualización libre. Después de la exponencia de mi compañero Daniel de la Ley de Comercio Electrónico, paso a mencionar las regulaciones de contratos y comunicaciones, en el cual nos menciona la exclusión de comunicaciones electrónicas, en las cuales puede darse de baja de futuras comunicaciones, en los cuales los proveedores deben ofrecer un mecanismo claro y gratuito para que los usuarios puedan ejercer este derecho. Es una medida para proteger al consumidor frente a mensajes no deseados. Otro punto mencionado: la información exigida para ofertas o descuentos promocionales. Cuando se realicen este tipo de promociones o ofertas en línea, la ley exige que se proporcione información clara, veraz y suficiente. Esto incluye condiciones de la oferta, duración, restricciones y cualquier otro dato relevante para el consumidor pueda tomar decisiones informadas. Comunicación publicitaria no solicitadas. En este apartado, prohíbe el envío de publicidad electrónica sin el consentimiento previo del destinatario. Se busca evitar el spam y proteger la privacidad de usuarios. Las empresas deben contar con autorización expresa para enviar mensajes promocionales. Validez y eficacia de los contratos electrónicos. La ley reconoce que los contratos celebrados por medios electrónicos tienen la misma validez legal que los contratos físicos. Esto incluye acuerdos por correo electrónico, formularios web o plataformas digitales, siempre que se cumplan los requisitos de consentimiento y autenticidad. Obligaciones previas a la contratación. Antes de que se formalice un contrato electrónico, el proveedor debe informar al consumidor sobre aspectos claves, como precio total, condiciones de entrega, política de uso y medios de pago.
Esta obligación garantiza la transparencia y evita las prácticas abusivas. Proceso de confirmación. Una vez que el consumidor acepta una oferta, el proveedor debe enviar una confirmación electrónica del contrato. Esta confirmación puede ser por correo electrónico u otro medio digital y debe incluir los términos acordados. Esto es una garantía de que el contrato efectivamente fue celebrado. De mi parte, estas han sido una de las regulaciones de contratos y comunicaciones de la Ley de Comercio Electrónico. Bien, continuando con la exposición, dentro de la seguridad y el cumplimiento del proveedor, tenemos lo que son los principios de ley, las cuales son las obligaciones de entregar comprobantes de transacción. Pues se impone en este caso a los proveedores, ¿verdad?, de una obligación pues de facilitar a los consumidores pues, una prueba que sea duradera, sumamente accesible de una transacción realizada, ya sean pues en este caso tickets digitales o también puede ser dentro de un resumen de pedido, como por ejemplo lo que hacen en el supermercado, que le entregan un ticket. En este caso pues tiene que ser la obligación, ¿verdad? La obligación de entregar comprobantes de transacción a aquellos proveedores, pues con la función de que se pueda tener un soporte y que una garantía de que se realizó la compra. Dentro de la facturación electrónica, en el siguiente punto, se utiliza para reconocer y regular la validez de la factura generada y transmitida en medios electrónicos, sin necesidad pues ahora de papel. Si bien es cierto, en tiempos anteriores se utilizaba la factura de forma de papel, ahora pues se utiliza de forma electrónica, lo cual ahora se establecen también requisitos técnicos y fiscales que debe de cumplirse tanto como para tener eficacia tributaria y probatoria en todo momento. Los contratos celebrados mediante sistemas automatizados. Estos contratos celebrados de forma automatizada pues, le otorgan a cada uno de los proveedores la validez de los contratos, donde se da una respuesta de cada una de las partes bilaterales. Pues es generada a través de un sistema automático de información, como bien lo menciona, pues que ahora son contratos celebrados mediante sistemas automatizados. Sin necesidad ahora de intervención humana. Si bien antes se hacían contratos de forma humana, pues ahora estos contratos son automatizados y ya no necesitan la intervención del ser humano. Siempre, obviamente, que vaya programado, siempre en este caso por parte humana, para cumplir las condiciones legales que se establecen. La seguridad y confidencialidad de la información. Pues ese apartado de la ley pues obliga a aquellos proveedores y servicios pues a implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger la información personal y financiera de cada uno de los usuarios. Si bien es cierto, en todo momento pues es sumamente importante que la información pues sea confidencial, que sea segura y que pueda guardarse de manera eficiente y para evitar el acceso a usuarios o terceros no autorizados, ya sea malintencionados de esos, por ejemplo, de esas personas o terceros que ingresen a los usuarios para alterar o para generar malas intenciones con el fin de ocasionar pérdidas o concordancia con las leyes de la protección de datos a los consumidores. Las obligaciones de proveedores de bienes y servicios. Este apartado de la ley resume las responsabilidades pues, que son generales de cada uno de los comerciantes, en este caso en línea, que incluyen pues, disponibilidades y también accesibilidad de su información. Pues la gestión de reclamos al uso ético de la publicidad y pues también contamos con la garantía de cada uno de los bienes o servicios que cumplen con lo ofertado. Y por último, la aplicación gradual del comercio electrónico entre el Estado y cada uno de los usuarios. Pues este apartado pues, nos permite a las entidades de gobierno
y a las administraciones las administraciones públicas en este entonces, como Ministerio de Hacienda, que son los recaudadores de impuestos, por ejemplo, y que incorporar el uso de medios electrónicos para trámites y comunicaciones con los ciudadanos o las personas comunes y corrientes, ya sean contribuyentes también, de forma progresiva, presentando las bases para que el gobierno electrónico y la simplificación de cada uno de los procesos. Si bien es cierto, hace muchos años pues se hacía de manera arcaica, ya sea con papel, pues ahora lo que se busca para el Estado y para las personas es la facilidad de buen uso para estas herramientas que ahora pues hacen el trabajo mucho más fácil, y la recaudación de impuestos también para el Estado o las administraciones públicas también pueden hacer un trabajo mucho más eficiente. Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a pasarlo con lo que es las conclusiones y las recomendaciones de esta ponencia que se acaba de brindar, que trató sobre la ley de comercios electrónicos. Así que pasaremos por el apartado de las conclusiones por cada uno de los compositores que integró este tema. Empecemos con la colega Lisette. Bueno, como una conclusión podríamos decir que básicamente lo que hace la ley de comercio electrónico es modernizar nuestra forma de hacer negocios. Bueno, su función principal es darles una seguridad jurídica, es decir, que tengamos la tranquilidad de lo que hacemos en línea es legal y es seguro, ya que es sumamente importante saber lo que dice la ley del comercio electrónico. Ahora pasará a mi colega. Como parte de las mejoras en la implementación de comercio electrónico, ha venido a regular la normativa, la cual viene a establecer las condiciones por las cuales se viene a obtener todos los beneficios económicos que pueda conllevar la transmisión digital. Pasará mi colega Melvin. Como una de las recomendaciones que podría dar a la implementación de la ley de comercio electrónico para los negocios es que los negocios pues ellos tratarían la manera de modernizarse un poco más, y sabiendo que estamos a la puerta de un futuro donde casi todo es electrónico, pues los negocios deben de tomar en cuenta cada uno de los factores que se mencionan dentro de esta ley para su modernización, para su facilidad y para tener un mejor control y registro del comercio electrónico para los usuarios externos e internos. Pasaremos con mi compañero Daniel. Bueno, y como se fue mencionando lo que es en el transcurrir, lo que es la ponencia, ¿verdad? Pudimos nosotros observar que con esta ley no solo suele ser vista en empresas financieras, sino que también la pudimos ver en empresas que tengan el sector contable y financiero, como lo demuestra acá, el sector industrial, ¿verdad? Y tanto el sector agrícola, en donde nosotros podemos comparar que existe diversidad de empresas que tratan de usar y poner en práctica esta ley, con el único objetivo de lo que mencionábamos antes, ¿verdad? De evadir los riesgos de mercados, de evadir lo que son los riesgos de liquidez y tener un buen control de la base legal y la base térmica, ¿verdad? Y eso ha sido todo de parte de la conclusión y las recomendaciones. Gracias. Llegamos a la finalización de lo que es esta hermosa ponencia. Fue enriquecedora sobre en sí, en su entorno, ¿verdad? Que trató de la ley del comercio electrónico. Esperamos que les haya sido de su completamente información requerida. Vamos a pasar a lo que es una frase motivacional que nos inspira, ¿verdad? Que decidimos crear por cada uno de los expositores que representa este grupo de trabajo. Y la frase motivacional empieza de la siguiente manera: las oportunidades son como los amaneceres, colegas. Si esperas demasiado, te las pierdes. Sal a buscarlas. Es decir, que tienen que tener algo muy en cuenta, que oportunidades solo van a haber de dos tipos: las que se buscan y las que se crean. Y no debemos dejarlas pasar,
porque si tanto nosotros buscamos o creamos, recordemos que estas son como los amaneceres. Si no las podemos observar como se suele ver en los amaneceres, no las vamos a perder. Así son las oportunidades. Si no las buscamos o no las creamos, fácil se pierden. Gracias.